Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Hola, buenas tardes, buenas noches para Cuba y madrugadas para Nilo Castillo, que tengo el gusto de tener aquí hoy conmigo. Nilo Castillo es un artista de los años 80 de que he oído hablar mucho, pero no conocí hasta el 2018. Y hoy tengo el gusto de tenerlo aquí con nosotros en Instar, en Estratos de Instar, a quienes le agradecemos muchísimo por crear este espacio y bueno, tener la oportunidad de conversar hoy en este Estratos, ¿no? Que ya va teniendo un buen tiempo y muy buenas entrevistas, y tener a Lino entre uno de los entrevistados es un gusto y un honor. Porque además de Nilo vengo escuchando desde que era adolescente, le decía, desde que estudiábamos en San Alejandro y en Elisa, y oíamos como en toda esa historia mítica en la que está envuelta en los años 80, sin conocer realmente a las personas, ¿no? A Nilo lo conocí en el 2018 en Berlín, ya como músico, vino MC, y bueno, pues tuve el gusto de conversar con él, y hace poco vimos a conversar largamente, porque sobre todo interesada en preguntarle a Nilo, pues, por Hacer y Pilón, ¿no? Nilo es, bueno, un artista que durante los 80 estuvo en exposiciones importantísimas. En el 87, No por mucho madrugar, Se amanece más temprano, Estrictamente personal, No solo lo que ves en el 88, y luego pues trabajó con Abdel en el proyecto Hacer, y dentro del proyecto Hacer pues está el proyecto Pilón como uno de los más recordados, pero no es el único y no es la única acción dentro del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido Nilo, y esta es una pequeña presentación. Nilo tiene además discos hechos, y después de los 80 pues ha seguido una vida muy activa dentro de la música también, de la que podemos hablar al final de la entrevista. ¿Cómo estás, Nilo? Hola, un saludo para ti y para todos los presentes aquí. Gracias por invitarme a la transmisión de Instar. Muy bien. Bueno, nada, tú me cuentas y vamos. Nilo nos habla desde Berlín, es su madrugada, pero bueno, como buen músico es nocturno, entonces nos está regalando esta oportunidad de conversar con él en un horario un poco incómodo, pero que tiene audiencia seguramente para Instar. Pues mira, yo quisiera comenzar, a mí realmente, te comentaba antes que me interesaba mucho saber, como estudiante de Elisa y de San Alejandro, escuchamos muchísimo sobre el proyecto Pilón, el proyecto Hacer, sin saber realmente cómo fue, cómo comenzó, por qué y de qué manera los jóvenes en los años 80 empezaron a interesarse, a salir al espacio público, a hacer acciones, intervenciones, en un momento en el que, bueno, era una tremenda ruptura dentro de la escena del arte cubano, es decir, era pasar
de un quinquenio gris y una sovietización del arte muy fuerte, a comenzar entonces, bueno, ustedes ya como una segunda generación, un segundo momento de los 80, después de Volumen 1 y después de la introducción, bueno, de otra forma de pintar y de instalar en el espacio de la galería. Ustedes ya no solo les bastó eso, sino que también decidieron salir al espacio público, ¿no? ¿Cómo comenzó esto? Es decir, ¿por qué esta inquietud de jóvenes que además tendrían 18 o 20 años, ¿no? ¿Cómo comenzó este deseo de salir al espacio público? Bueno, en aquella época nosotros estábamos primeramente muy fascinados con toda la cuestión del graffiti, de artistas como Basquiat, de la transvanguardia, y de artistas cubanos como, bueno, yo en mi caso era Flavio García o Carlos. Y en mi caso también puedo decir que, bueno, yo trabajé en el taller de serigrafía y tenía, ¿cómo decirlo? Tenía toda una imagen, toda una visión muy ingenua de todo, del arte. Y trabajando allí, pues recibí un choque muy brutal al ver todos los mecanismos, cómo funcionaba lo que digamos la comercialización del arte. El arte desde otro punto de vista, ya con los pies en la tierra, y esta visión mercantilista a mí me chocó mucho. Se dio entonces conversaciones con Abdel. Estábamos muy unidos en aquella época, y nos veíamos y hablábamos de cómo intentar llegar un poco más allá con las obras, cómo las obras que hiciéramos, cómo es que pudieran tener un poco de más, digamos, efectividad. Las acciones, pinturas, esculturas que hacíamos y las mostrábamos en las galerías, pues sentíamos que todo se veía bajo se tomaba, bueno, esto es una obra de arte, es respetable, no entiendo nada, pero ya está. O sea, es el carácter estético de lo que estábamos enseñando y punto. Y en nuestras conversaciones que empezamos a interesarnos por los trabajos de Joseph Beuys, en mi caso particular, es la ecuación que él tenía, arte igual a vida. A mí, bueno, fue un choque brutal, me fascinó. Hablábamos del libro de Antropología Estructural de Levi Strauss, y aquello sí fue ya muy grande para nosotros, ¿no? Porque de pronto sentimos que realmente un chamán en Latinoamérica realmente hacía la labor de un artista, lo que debería hacer, usando objetos, haciendo rituales, teniendo una arquitectura, teniendo un altar, que podría decirse se podría equiparar con una escultura. Él podía lograr cosas en personas o en una comunidad, y sentíamos como que esa acción podía llegar a tener una efectividad tan grande, mucho más que acciones o pinturas hechas por nosotros. Entonces, era como una envidia. Queremos llegar hasta ahí, digamos, pero ¿cómo poder hacer algo que realmente funcione? Si cada vez que presentamos algo, pues se nos toma como, bueno, son elitistas, esto es arte, yo no entiendo. Y empezamos a experimentar, a tratar la idea de que tal vez presentando las acciones sin necesidad de decir que aquello era una obra de arte, sino sencillamente haciéndolo, la obra podía tener más efectividad. Y eso fue lo que nos motivó a salir a la calle. Una cosa en mi caso, por lo menos. Claro, sí, me imagino que también es un recuerdo compartido de la época, ¿no? Como un poco de la situación o la energía que se vivía en la escena cultural, a menos de ustedes, porque también esto pertenece a un pequeño gremio, no toda la escena del arte de los 80 está involucrada en esto, ¿no? Pero algo que a mí me llama la atención es que ustedes, bueno, son una generación nacida dentro de la revolución, en los años 60, formada en las escuelas de arte, con todo este
adoctrinamiento socialista, creyéndose, ¿no? Un poco el hombre nuevo en total, es la primera generación crecida dentro del sistema, sin haber conocido nada, ¿no? Nada anterior, ¿no? Como la generación de los 50, que mínimamente a lo mejor recordaba alguna cosa del capitalismo, ¿no? Esta división que, por ejemplo, tiene la generación de mis padres, que recuerda antes y después. Ustedes fueron los primeros en no recordar el antes y en de alguna manera vivir en el adoctrinamiento total de querer ser parte de un sistema socialista o ayudar a construirlo. Y de alguna manera, me gustaría que me contaras un poco cómo esta forma de entender el mundo, que era la única forma que tenían, era la única forma que el Estado permitía, ¿no? En unos 80 además, bueno, desconectado de cualquier otra información que hacía que Cuba fuera un lugar extremadamente aislado. ¿Cómo eso conectó con Joseph Beuys, con el chamanismo, con el misticismo del artista, ¿no? Con esta idea de la responsabilidad del artista con la sociedad y al mismo tiempo pues todo este discurso del hombre nuevo, ¿no? ¿Cómo conectaban estas dos cosas en tu experiencia? Sí. Muchas veces pensábamos en aquella época que al salir de la galería, al tener el contacto con la gente, podíamos hacer objetos, sucesos simbólicos que se podrían llamar performance. Nosotros preferimos llamarlo acciones o objetos. O en vez de una obra de arte decíamos, bueno, usemos la palabra hacer. Sí, nosotros fuimos una generación, por ejemplo, yo me gradué en el 85, Adele y los demás se graduaron 1 o 2 años después. Lo que queríamos era hacer una manifestación simbólica, unos actos simbólicos con efectividad fuera de estos parámetros de la galería que sentíamos como que pertenecían a otro sistema social, digámoslo así. La galería, el artista sacralizado, importante, no, ya, sacamos, somos igual que una persona normal, no somos el gran genio apartado, que hay que idolatrarlo siempre, que gana millones, etcétera, ¿no? Entonces sí, teníamos una conexión con el hombre nuevo, con el socialismo y con intentar hacer el arte de la revolución. Eso era lo que queríamos. Definitivamente era eso. Yo me sentía muy mal con toda la idea comercial, haciendo obras para vender y viendo los elementos que hay que hacer para poder hacer una obra de arte. Tomas un poquito de aquí, un poquito de acá y lo muestras. Entonces mis performances pues tenían que ver con eso. Cuando hice los 100 Picassos, era aquí está un billete que hago para que compres obras de arte. Y toda mi mente, todas mis ideas giraban sobre eso porque me estaban afectando de que yo mismo estaba trabajando para ese sistema de comercialización. Eso generó pues que yo me interesara con estos temas junto con Adele, de cómo hacer algo realmente socialista. Y además, que no fuera, no sé, la típica imagen del hombre nuevo, la trabajadora con la flor aquí y el puño, sino vamos a hacer algo realmente que funcione en la espiritualidad de la gente, que sirva para algo. O sea, como escribió uno de nuestros compañeros en aquella época en un artículo que te mandé, o sea, como vamos a cambiar, intentar cambiar el valor de cambio y usar y potenciar el valor de uso de cada proyecto, de cada objeto, de cada cosa que hiciéramos, ¿no? Es decir, se trataba de alguna forma de dejar de representar a la revolución para empezar a hacer la revolución. Queríamos representar la revolución, realmente era que nosotros somos
los revolucionarios en el mundo artístico. Vamos a intentar hacer algo realmente que funcione y con lo cual nos sintamos bien a nosotros. Pero fueron demasiados revolucionarios para el Estado. Y entonces ahí, bueno, me gustaría un poco que me hablaras específicamente, ahora que ya entramos en este tema del exceso de revolución, del proyecto Pilón, para entender un poco esto, ¿no? Así como dentro de esta contradicción que salta enseguida, ¿no? Es decir, ¿por qué si ustedes eran unos jóvenes que estaban queriendo construir el socialismo de la manera más idealista posible, es decir, con toda esta mística adentro, además, y querían ser chamanes efectivos dentro del socialismo? ¿Por qué eso fue, pues los llevó a entrar en contradicción con el Estado, ¿no? Es decir, a ser los artistas problemáticos finalmente a finales de los 90, ¿no? Es decir, explícanos un poco qué pasó con el proyecto Pilón, que hace que sea un proyecto de que escuchemos todo el tiempo, pero que nunca llegue a ser explicado, y que, por ejemplo, en el libro de New Cuban Art de Kabnizer se le dedique solo una página para criticarlo, ¿no? Para decir básicamente esto es un proyecto fallido que tuvo apoyo del Ministerio de Cultura y que sin embargo no sirvió para nada, ¿no? Y Kabnizer no se dedica a explicar esa contradicción entre la primera generación que quiere construir el socialismo y el enfrentamiento del Estado a esa autonomía, ¿no? A esa autonomía de la juventud que quería hacer un socialismo distinto. ¿Cómo comenzó el proyecto Pilón y cómo llegaron? Bueno, ¿no? Allí? El proyecto Pilón inicia con estas preocupaciones y con de pronto una posibilidad que se nos da de unirnos con la invasión, así se le llamó, organizada por la Asociación de Hermanos Ahí, donde diferentes artistas, músicos, trovadores se unieron e iban a dar una vuelta por todo el país. Con Adel, Alejandro López y yo nos dimos cuenta que esto era una perfecta posibilidad para nosotros poder empezar a hacer todos los experimentos habidos y por haber que demostraran que lo que estábamos hablando podía ser efectivo. Entonces nos alistamos en la invasión. Eso fue súper bueno porque era también recorrer toda la isla y conocerla y ver otra manera de actuar, porque no es lo mismo La Habana que en el campo, como se dice, ¿no? Y fue una experiencia súper linda. Allí la idea era que espontáneamente, a donde quiera que cayéramos, intentar hacer algo. Yo me sentí como uno de los momentos más prolíficos de mi vida. Realmente era llegar aquí, mirar la situación, analizar la situación, ver las diferentes cosas que se podían usar y hacer una obra ipso facto, ¿no? Y, por ejemplo, dos de los trabajos más importantes, dos de las acciones rápidas más importantes que hice fue recuerdo tres, aunque hubo muchas más. Yo me hice una camiseta para una experiencia como loco. Yo quería ser de loco en la ciudad y usando obras mías, haciendo de loco, pues jugar junto con me había hecho 2 paradas que le iba a tener detrás, iba a ser como un chofer llamando a la gente y quería poner el diseño de mis paradas debajo de una parada de verdad. Eso fue en Camagüey, el loco camagüeyano. Lo hice por un bulevar mientras un amigo iba tirando fotos y hablaba con la gente. La gente me adoptó como, sí, él es un loco de aquí, de Camagüey. Claro, no, sí, es conocido. Mentira. Me veían por primera vez, pero ya me asumían como tal. Al mismo hecho de ser loco, también podían ver mis trabajos, reírse y tener una conexión con lo que estaba haciendo, pero sin el lastre, sin el problema de que estoy viendo una obra de arte. En cuanto nosotros sentíamos que al decir esto es una obra de arte, ya está. Este era el error. Allí se iba a ver que la parada estaba
rápidamente hecha, que no era muy bonita, que no me interesa, ya no me interesa lo que está haciendo, ¿qué se cree este haciendo de loco? No, la idea era realmente, es un loco que está interviniendo en la ciudad, punto. Este loco tenía, este personaje del loco que yo creé tenía una camiseta con unas mujeres detrás de revistas. Entonces nosotros llegamos a un centro, un campamento militar, donde de pronto nos enteramos que todos los que estaban allí, la intención era que se enamoraran ahí de las chicas del pueblo para repoblar el pueblo. Entonces, tenían prohibido imágenes de mujeres, entonces ellos hicieron un mural grandísimo, lleno de deportistas y hombres fuertes. Y yo dije, esto es una locura. Y la camiseta mía con las mujeres aquí es una obra. Así que por la noche aparecí con la camiseta. Mira lo que les voy a enseñar aquí. Aquello fue la explosión. Toda la noche debatimos acerca de la situación en la que ellos estaban y la situación con las mujeres y todo. Y yo sentí como de pronto algo que ni siquiera yo había hecho para que fuera una obra, sino solo una parte del personaje del loco, de pronto allí me estaba funcionando. Alder estaba, pero feliz. Tenía muchísimo para escribir y ahí vino toda la idea de esto es hacer, el proyecto hacer. Bueno, más en la invasión hay más cosas. Estuvo una intervención en creo que fue en las Tunas, bueno, no recuerdo bien, en unos carnavales. Por ahí están las fotos donde queda claro todo. Hasta que yo llegué a Santa Clara. Ahí en Santa Clara me puse una tela gigantesca y escribí en el suelo: por hoy se acabó la tranquilidad. Esa sencilla frase fue un desastre. Hubo ya reuniones, toda la jerarquía molesta. Para mí era como, bueno, solo quise decir, por hoy se acabó la tranquilidad, llegamos nosotros y damos un toque diferente a la ciudad, ¿no? Llegaron los artistas, digámoslo así, si quiere, porque también estaban los trovadores que iban a atacar, pero aquello se tomaba por otro camino, ¿no? Vamos a hacer un alboroto y vamos a alborotar a la gente, o vamos a hacer un trabajo ideológico en contra que es dañino, no lo sé, la verdad. Yo no entendía aquello. Para mí allí terminó. Fue a Pinar del Río, luego de Pinar del Río nos fuimos a Oriente, fuimos de ciudad en ciudad, y ya en Santa Clara, ahí fue el final para mí. Ya yo cogí, no sé si fue un avión o un tren, o qué fue, no fue un tren, un autobús, y regresé a La Habana. Y esos fueron los inicios, lo que ayudó a crear después el proyecto Pilón. Teníamos Aldel, creo que era el que tenía cierta conexión con alguna persona en el Ministerio de Cultura, y entonces presentó la idea y la idea fue aceptada. Mira, vamos a hacer esto bien, vamos a experimentar en un pueblo, hacer las cosas bien, con tiempo, bien preparado. Nos mudamos al pueblo, estamos de 1, 2, 3 meses y preparamos algo allí, y había alguien también con ilusión en el Ministerio de Cultura y nos apoyó. No sé si respondo del todo tu pregunta o si falta algo más. Yo creo que me llaman la atención dos cosas, ¿no? Una, que para ti la efectividad del proyecto era no estética, sino como detonador, ¿no? Es decir, era efectivo en cuanto hacía que la gente, por ejemplo, debatiera sobre un tema que quizás estaba ahí latente, pero no se hablaba, ¿no? Como, bueno, estos reclutas reunidos que no podían hablar de sexo, ¿no? O que de repente asumieran una acción performática que no estaba siendo anunciada como obra, que no estaba en una galería, que no tenía ninguna señal de acción performática, que sea asumida como algo extraño que sucede en Camagüey, en la ciudad, de repente, pero no se puede entender qué
qué es, ¿no? Y la gente intenta explicárselo. Y en ese intento de Exacto. explicarse es un poco donde ustedes encontraban lo efectivo en el Exactamente. dejar de empezar a accionar, ¿no? Empezar a movilizar un poco. Aquí ocurre algo. Aquí ocurre algo. Llegamos a Jiguaní. ¿Qué es lo que hay interesante? ¿Qué se puede hacer? Óyeme que hay una casa de la cultura del vino. Allá vamos. Cuando llegamos, son una pareja de personas que hacen vino y te dan a probar sus vinos, todos los vinos, y tú los pruebas todos, no había que pagar ni nada de eso. Y yo estaba súper feliz, muy contento. Hay música en el parque donde iba a haber una actividad por la noche. Y le digo, ponme tal música, y yo empiezo a dibujar una botella en el suelo, dibujo la etiqueta de la casa del vino de Jiguaní, me pongo un corcho en la boca, ¿cómo es? En la botella, en la boca de la botella, y comienzo a bailar allí. La gente viene, se llena todo aquello de gente, ahí está la foto que te mandaba. Y bueno, ¿y qué pasa aquí? Cuando preguntan aquí, yo estoy feliz, estuve en la casa de Jiguaní, de vino, y ellos me dieron de beber y estoy súper contento, estoy aquí bailando porque estoy feliz de haber estado allí. Lo mío era como una extensión de lo que ellos estaban haciendo, digámoslo así. Obviamente, yo veía claramente que todo funcionaba con la gente, la interacción y la gente que bailó. Al final yo no bailé solo, bailé otra gente también. Pero yo veía que aquello funcionaba. Y como la vida misma. Y esa efectividad es como cuando hablábamos del texto de Levi Strauss, cuando decía de que llegaba la mujer que no podía parir, y entonces el chamán llegaba, hacía sus movimientos, su ritual, y lograba que la mujer tuviera al niño. Era tremendo problema, nada, no se podía lograr, pero con el chamán sí. Wow. A partir de ahí, de tener esa visión explicada en el libro de Levi Strauss, es como yo quiero eso, yo quiero eso, en cada mínima cosa que haga, eso es lo que quiero. Entonces, eso, bueno, yo desarrollé estos trabajos, había un trabajo también que tenía que hacer, que no se llegó a hacer en Pilón, y fuera de Pilón también yo desarrollé otras cosas que llevaba a esto, o sea, ser un detonador de un acontecimiento real, algo real que está pasando. Yo vengo y como que inflo, o sea, propicio eso o inflo, digamos, metafóricamente esa situación, ¿no? Lo que hago, mi acto simbólico o mi objeto simbólico forma parte de esa situación de la vida real. Eso era la historia, ¿no? Y entonces soñábamos con el futuro, vamos a unir a músicos, Abdel soñaba y hablábamos del tema, vamos a unir a músicos, a psicólogos que puedan analizar la situación en un sitio y entonces después generar una obra exactamente para ese sitio. Y ya no es ni siquiera una obra, un acontecimiento, un objeto, lo que sea. Y si hay música o si hay pintura, es algo que vamos a usar. Como mismo el chamán está usando esas diferentes manifestaciones artísticas, que es como le llamaríamos ahora, él no lo ve así, él lo ve como algo que usa para lograr un fin. Y bueno, soñábamos mucho. Y me llama la atención, la otra segunda cosa que me llama mucho la atención es el traslado, ¿no? Es decir, que ustedes, creo que es uno de los pocos proyectos dentro del arte cubano que han implicado, o el primero o menos, ¿no? Que implicó un traslado hacia un sitio ajeno a ustedes, ¿no? De donde ustedes no pertenecían, además como la sierra, ¿no? La sierra, el lugar mítico del inicio de la revolución, de las guerrillas, y un lugar extraño al que no llegaba el arte, ¿no? Y donde ustedes iban a hacer
seres raros, fuera de sitio, ¿no? Un poco ustedes mismos se estaban ubicando en ese lugar de extrañamiento de que también habla tanto la antropología, ¿no? Cuando el investigador se traslada a un lugar que desconoce, es también impactado el propio investigador por eso, ¿no? Por esa densidad de estar en un sitio totalmente ajeno, extraño, donde cada cosa de la vida cotidiana de repente te asombra, ¿no? Y de alguna manera yo siento que por las conversaciones también que tuve con Adel y con Lázaro hace muchos años, sentía que ellos habían tenido ese impacto, ¿no? Pero tú me hablabas también de otro impacto que es interesante, que es el de esa insistencia en el hombre nuevo, que de alguna manera encontraba esa relación mítica con la sierra como un inicio de las guerrillas y la revolución. Entonces, un poco cuéntame cómo fue esa llegada al Pilón, que además sé que también fue una llegada a Pilón de la que estaba advertido, por supuesto, el Partido Comunista, y que finalmente pues eso hizo que no terminara muy bien, ¿no? Pero bueno, ustedes en principio llegaron como con ese deseo de hacer, de detonar el sitio, ¿no? Había algo muy mágico, un poco mítico también en todo eso. Llegamos todos, nuestros pelos largos, Adel con la barba, el pelo larguísimo. So, vamos a hacer aquí algo. Recorríamos la ciudad, subíamos a la sierra y mirábamos aquellos paisajes espectaculares desde el pico, desde allá arriba. Y nos sentíamos bien y realmente sentíamos una conexión con toda aquella cosa mítica de los revolucionarios. Comenzaron la revolución en la Sierra Maestra, nosotros estamos aquí también, estamos haciendo esto que para nosotros también es novedoso. Sentíamos esa magia. Esto es una anécdota interesante porque estuvimos con uno de los guías de la columna que tenía el Che Guevara allí también y nos comentaba, bueno, aquí hacíamos la comida, le gustaba estar sentado el Che aquí en este sitio y wow, estábamos ahí donde teníamos que estar realmente. Para lo que queríamos hacer era allí. Una anécdota así un poco chocante para mí, por lo menos, y no sé si todo el mundo lo recuerde. Yo debo decir que para lo que voy a contar he intentado siempre recordar este momento porque para mí fue muy chocante lo que este guía de la columna de Che nos contó. Había alguien en la ciudad que antes de que llegara el Che se hacía pasar por el Che porque como el Che era una persona muy agraciada, pues las chicas querían estar con el Che. Entonces este hombre decía que era el Che Guevara. Cuando el Che Guevara llegó a la ciudad, según nos cuenta esta persona que fue guía de la columna de Che, allí en Pilón, el Che mandó a buscar a esta persona y cuando quedó claro que realmente él había hecho esto, pues prepararon un paredón de fusilamiento y este hombre pues perdió la vida. Este cuento nos lo hizo ver como una anécdota normal. Para mí realmente solo puedo decir que es algo que siempre he recordado y que me ha chocado muchísimo. Me choqueó, fue muy duro escuchar aquello para mí. Bueno, por lo general yo siempre he estado en contra de la pena de muerte y todo esto, pero no sé, a veces hay otra razón por la que la pena de muerte ocurre, pero en este caso, aunque yo esté siempre en contra, da igual, no me parecía una razón de peso para que esto ocurriera, así que para mí fue muy chocante. Y intento siempre recordar porque cuando pasa mucho el tiempo, un día recuerdas estas cosas y dices, pero ¿es verdad aquello? ¿No te parece que fue un poco absurdo? Pero sí. Es decir, ustedes jóvenes que todavía estudiaban en el ISA, ¿no? En sus primeros 20, idealizando todo
el proyecto en el que habían crecido, estaban siendo transformados por Pilón, pero hacia otro lugar, ¿no? Es decir, lo que pasó en Pilón en realidad también recuerdo, Lázaro me habló un poco del final del proyecto, después de muchos meses viviendo allí, ¿no? Es que empezaron a encontrar pues tanto personajes como estos que naturalizan la violencia, ¿no? Y naturalizan pues el terror de fusilamiento, el terror de tener en tus manos la posibilidad de decidir sobre la vida de una persona, y sobre todo en una figura como Che tan idealizada. Y por otro lado, pues también estuvieron conviviendo muchísimo tiempo con la gente del pueblo, ¿no? Y eso detonó, que era precisamente lo que quería el proyecto hacer, detonar, pero detonó los disgustos y los problemas y los enfrentamientos que ya había con el Partido Comunista en Pilón. Y entonces quería que me hablaras un poco de esa experiencia, ¿no? De todos esos meses, cómo fueron sintiendo pues esa transformación en ustedes mismos, ¿no? Ya. Yo estuve el proyecto Pilón tuvo dos fases. Yo estuve solo en la primera fase. En la segunda fase yo no estuve. Entonces, esta exposición que se hizo, cuando se hizo la exposición, yo ya no estuve. Por supuesto, yo era parte del equipo, así que yo después más o menos me contaron todo y tengo conocimiento que se conectó más con el pueblo, se empezaron a hacer, digamos, había fotos de la gente, los pensamientos de la gente, lo que quería la gente, se conectó tan fuerte y se intentaba plasmar eso que era cotidiano en Pilón dentro de la exposición que se hizo. Y esto era, creo que se hizo una exposición como para llamar a la gente, como para interesar a la gente. O sea, lo que se iba a hacer después no se llegó a hacer, porque esta sola manera de hacer que la gente se sintiera reflejada en la exposición ya fue el final del proyecto Pilón. O sea, ese intento es increíble porque es eso, es el intento de llamar a la gente, y para llamarlos tú le dices, bueno, lo que van a encontrar en la galería son sus pensamientos, su visión. Estaban las fotos de ellos, los textos, las palabras de ellos en la exposición, y bueno, no funcionó. Digamos que el aspecto subversivo para la jerarquía, digámoslo así, el aspecto subversivo de las acciones de todos los integrantes del proyecto Pilón fue de más peso. Están realmente alborotando la situación y esto se nos va a salir de control, así que saquemos a esta gente de aquí. Y así acabó. Es decir, esta retórica del Estado todo el tiempo de movilizar, de concientizar a la clase obrera, trabajadora, rural, ¿no? De hacerlos dueños de su propia vida, que era precisamente lo que ustedes estaban logrando en ese momento, ¿no? Hacer que la gente se movilizara por sus propios derechos, que hablara, que participara, fue precisamente lo que hizo que el propio Estado contuviera proyecto, ¿no? Que terminara, cerrara el proyecto definitivamente. Y de alguna forma evidencia de manera muy clara algo que, bueno, yo en mi lectura intensa he estado leyendo hace poco a Todorov, que una de las cosas que parecen increíbles, que es una gran contradicción, es que dentro de los totalitarismos no se trata de ser un buen comunista, ¿no? Un buen socialista, sino se trata de seguir al líder, porque ser un buen comunista, ser un buen hombre nuevo, pues implica expresarse libremente, implica tener autonomía, implica tomar decisiones propias, no guiadas por el propio Estado y por el propio partido. Y ahora escuchándote a ti, después de estas lecturas sobre además un totalitarismo de Europa del Este, pero que aplica perfectamente a lo que ustedes vivieron, ¿no? Es decir, este deseo
juvenil de llevar a cabo lo que la retórica del Estado decía, los llevó pues a convertirse en la disidencia, ¿no? A convertirse en el espacio subversivo de repente, sin que ustedes quisieran, sin que nosotros ese fuera quisiéramos. sin que ese fuera el ánimo. En ningún momento ese fue el objetivo de nosotros. Nosotros respaldábamos el proceso revolucionario, queríamos hacer el arte del socialismo, pero es que para hacer algo realmente, digamos, no sé, de calidad o algo real, teníamos que mirar a nuestro alrededor y plasmar lo que estábamos viendo. Eso fue lo que aprendí en la escuela. Me enseñaron a que tenía que ser revolucionario. Yo quiero ser revolucionario. Entonces, cuando aplicábamos lo que habíamos aprendido y aquello era, no funcionó. O sea, mi proyecto, El Loco, bueno, paralelamente al proyecto Pilón, cuando yo no regresé, mientras ellos preparaban la exposición en el proyecto Pilón, yo presentaba hacer mi proyecto del Loco en la calle 23. Después de un tiempo, recibí la negativa y era como, es la obra de mi vida. Para ese momento, para mí era lo máximo. Yo hago del Loco aquí, tengo a alguien fotografiando todas las semanas durante un tiempo soltando ideas en las paradas, en la calle 23, todo lo que se me ocurra, y esa va a ser la obra, pero ya, la obra o el trabajo, porque en aquel momento yo no quería llamarle obra. Este es mi trabajo, el trabajo más representativo para mí. Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces fue negado y ahí sí fue duro, porque ya casi que el plan era, pues, vuelve a pintar cuadros y vuelve a ponerlo en las galerías. De hecho, eso fue una de las cosas que hice. Me pinté un montón de cuadros, no los firmé ni nada de eso, y están por ahí, deben estar en algún hotel de Cuba y me pagaban por eso. Nadie se enteró de que eso no se puede saber si son obras mías o no. Yo creo que si yo mismo las vuelvo a ver y las reconozco. Y fue un momento, bueno, difícil, porque es que quería hacer algo con lo que me sentía, con lo que me iba a sentir realmente feliz y con sentido como mi labor como artista, y no podía hacerlo. O sea, se me fue negado hacerlo. Una obra de la que me hablaste, que creo que de alguna forma fue resultado de esa experiencia de negación, ¿no? Esa experiencia de no tener permiso para detonar el contexto, fue la intervención con objetos, ¿no? Que es esta acción en la que tú apareces con los objetos, ¿no? Yeah. Como un poco Esta fue la última. Ya había realizado algunos performances, el performance de la Universidad de La Habana, donde presento los 100 Picasso, que es el billete para comprar obras de arte, lo firmo como yo 88, ni siquiera pongo mi nombre. Y bueno, es súper irónico porque es el trabajo mío por el que más se me recuerda. Los 100 Picasso todavía en algunas casas en Cuba los tiene la gente. Y cuando llega el objeto, para mí es como el otro lado, ¿no? Es como mi respuesta. Ya esto es completamente ya fuera de la institución, ya yo no pido permiso por hacer esto. Esto es el objeto, el cual realizo varias ideas, son como 1, 2, 3, 4, 5. Realizo 5 ideas, los pongo en un objeto que es dedicado a el Dios que dice las verdades, pero también dice las mentiras, así que era un objeto cuadrado de rojo y negro, y uno lo abría e iba sacando las diferentes obras. Yo llevé este objeto encima de la mochila y era muy fácil para que ese objeto funcionara, ya que en cada encuentro con amigos, en cualquier parte de la ciudad, en la calle, en las casas, en las fiestas, terminábamos hablando de un tema que varios o uno de las ideas que había en el objeto trataba. Entonces yo esperaba ese momento. Empezaban a hablar
algún tema de la revolución, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, ¿no? La perestroika, y entonces se acaba mi trabajo. El objeto tiene esta frase: el triunfo revolucionario fue una obra de arte, ¿no? Con esta imagen de Fidel en la plaza con la masa de gente. Creaba una polémica sacar esta collage, era una especie de collage. Sí, todo, era un collage, una fotocopia y, bueno, tela y el billete donde está el discurso de Fidel Castro y también una foto, ¿no? Eso era como, sí, esa pequeña idea viene de que yo no podía entender. A ver, siempre me molestaba, por ejemplo, la firma del artista sacralizado, wow, la firma. Casi que un artista podía poner su nombre en un cuadro nada más y ya que ahí se podía vender a montón. El billete para mí es como un objeto, bueno, para comprar cosas, pero que tenía una gran conexión con el mundo capitalista. Nosotros en Cuba pues lo usábamos también, pero yo sentía que debíamos tomarlo de otra manera. Yo no sentía que las imágenes de algo sagrado como era la revolución, los líderes, los héroes, deberían estar en un billete de compra y venta. Yo no lo veía así. Las imágenes del principio de la revolución eran hermosas. Esa imagen del tipo subido, esa foto que no recuerdo ahora quién fue el que la tiró, subido encima de un farol, y las imágenes de la gente expresando la alegría al principio de la revolución, pues sí, yo lo sentía como, esto es como una obra de arte, pero esa imagen de obra de arte también está en un billete. Entonces, esa contraposición de las dos cosas, pues yo quería hacer que se pensara sobre ese tema, ¿no? Y a ver, el cambio lo quería realmente como ellos, como había dicho una vez Fidel, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Pues esto es dentro de la revolución. Yo hago esto dentro y yo quiero que las cosas cambien, pero dentro de la revolución. Yo lo veía así. Y al mismo tiempo estaba pasando ya la perestroika y a ustedes les llegaban noticias, ¿no? De lo que pasaba en la Unión Soviética. Sí, era una época también de dudas. Estábamos molestando muchísimo, definitivamente. Era una época en que muy pocas personas tenían permiso para viajar a una exposición que tuviera fuera de Cuba. Y llegó la perestroika, estábamos haciendo todo este tipo de cosas que estaban molestando a toda la jerarquía, y de pronto todos podíamos viajar. ¡Wow! De pronto todos podíamos viajar. Y de pronto todo el mundo viajó. Y de pronto todo el mundo no regresó. Y hasta personas como yo, que yo tenía claro que yo regresaba a Cuba. Yo sí regresaba a Cuba. Es claro, yo soy el que regresa a Cuba. Yo no me lo esperé. Que de pronto yo tampoco regreso a Cuba. ¿Cómo es? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No lo sé, pero no regresé a Cuba. O sea, hubo impedimentos, hubo cosas que no hace falta ni contar, sino que sencillamente tú sentías que ya, que no puedo regresar. No puedo regresar. Era mejor que estuviéramos fuera, que estuviéramos en Cuba. Eso para mí fue como un gran error. Pero eso es lo que ocurrió. Y bueno, ahí ya después de esto, sí, ya yo un tiempo después bueno, regresé a pintar, pero ya la música me estaba llamando. Me llamó cada vez más fuerte la música, cada vez más fuerte, hasta que ya. A mí una cosa que me llama mucho la atención antes de volver a tu etapa musical, que yo sé que además es fundamental ha sido tu carrera en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y que empezaste desde Cuba, porque me decías que habías hecho rap en Cuba, en la calle, sí. antes de irte.
Es decir, que de alguna forma la música está bastante conectada con tu deseo de hacer performance en el espacio público, ¿no? De actuar en el espacio público. Y el rap Sí, es como, implica decir muchísimo, ¿no? Todo el sí. tiempo. Mientras estaba en el taller de serigrafía y toda esta época en Pilón, después de Pilón, bueno, ya después de Pilón ya fue ya más evidente, porque como no volví a entrar al taller de serigrafía y la situación de hacer este tipo de obra y no querer pintar, sino hacer el arte del socialismo, no poder hacerlo, pues la música me agarró más fuertemente. Los amigos lo decían en esta época, ¿por qué tú no haces música? Al final cuando terminaban los conciertos de Habana Abierta, yo tenía todo su público para mí afuera. Y entonces improvisaba, hacíamos rap, ya era rap por la calle 23, rap en la rampa y rap a la salida de la casa de joven creador. Y, y bueno, eso me fue agarrando. Algunos performances, inclusive recuerdo en el Castillo de la Fuerza haber hecho performance donde ya la música estaba presente. Una colaboración también con Arturo Cuenca, donde él también había usado música. Yo estaba leyendo solo un texto de él, pero bueno. Y bueno, había estado también en clases de música electroacústica, con Juan Blanco, participando en sus festivales también, y ya había una conexión muy fuerte. Por ejemplo, en el proyecto Pilón estaba un músico que se llamaba Frometa, y con él también aprendimos canciones, entonces sus conciertos me invitaba a cantar, o sea, ya la música siempre estuvo a la par en los inicios. Eh, Siempre se dice, ya sé que hubo algunas conferencias donde se decía que yo había sido, o que soy el pionero de hip hop en Cuba, ¿no? Entonces, es verdad, sí, bueno, pues yo lo hice solo, yo no participé de esas típicas peleas de gallo entre raperos ni nada de eso, sino estaba yo en la calle. de alguna forma, todo lo que me vas narrando ha ido, es decir, el propio Estado fue empujando de querer hacer un proyecto participativo en el espacio público, abierto, detonador, que movilizara a la gente fuera de la escena del arte, ¿no? Que era una de las cosas además que planteaba Boyce en esta relación arte-vida, es decir, sacar ese deseo movilizador de extrañamiento y buscar una colectivización, pero a través de la obra que sugiera de forma natural. Fue un poco pasar de ese gusto y de esa responsabilidad como artista de alguna forma, ¿no? Era sentirse un poco responsable de detonar este contexto social, que todo esto se fuera contrayendo, ¿no? Se contrayera al espacio cerrado, al espacio incluso del gremio, de los amigos o de la familia. Me dijiste que incluso empezaste a hacer obras que fueran regalos a la pareja, que fueran como pequeños gestos, después de no poder pues actuar en el espacio público, pues de alguna manera esa contracción te llevó Exacto. a tener que sacar esa necesidad de relacionamiento social a lo más mínimo, ¿no? Hasta el espacio íntimo, a contraerte de alguna manera, ¿no? Sí, No sé, también como... llegando de Pilón, yo ya tenía un objeto que era regalos a mis amigos. También había hecho eso también te he mandado fotos, había hecho un regalo que era para que era mi pareja en ese momento. Y después hice el objeto, que ya eso era para un objeto que entra en las conversaciones, no es el objeto que crea la conversación, no, es el objeto que entra en la conversación de la vida diaria cotidiana y la enriquece. Esa era la idea. Y, y finalmente tú sientes que el espacio de la música en ese primer momento en el que estás dedicándote al rap te permitió de nuevo regresar a aglomerar
¿no? Aglomerar el público alrededor de un momento fijo de rareza o de performatividad, ¿no? Que era de alguna Exacto. manera tu... Sí, eh, eso, desde ese momento he hecho la música y también DJ. Y claro, esa relación con el público, sentir que está vibrando, que estoy, vamos, yo soy como el hombre de fin de semana. Yo soy party man. Tengo una P aquí en la, en el pecho, y cuando tengo ese grupo de personas al frente, esa gente va a vibrar conmigo, van a explotar y lo voy a llevar a lo máximo digamos, euforia, con letras que también digan algo, que se conecte con algo, que sea la realidad, y las dos cosas, pues es lo que me provoca la satisfacción. Lo veo directamente que están perdidos, que están bailando como locos, y si estoy cantando y son canciones mías y estoy diciendo algo, no una idiotez como mami, muévete ni nada de ese tipo de cosas, yo ya sentí que esto es lo que debo hacer. Por lo menos, ya que no me siento tan feliz haciendo un cuadro y poniéndolo en una galería, pues esto fue, digamos que la música fue el escape. es que para ti, de todas formas, el arte que te interesaba hacer en los mediados de los Performance. 80 era el evento, es decir, era el evento, era crear la situación. A mí me parece interesantísimo que ustedes estuvieran en los finales de los 80 haciendo esto y pensando de esta manera en el arte como un detonador de situaciones, en el espacio de relacionamiento justo. Un tiempo después, en los 90, pues Nicolás Burrió escribió Estética Relacional y empezó pues toda esta euforia alrededor de la estética relacional, que precisamente se trataba de esto, ¿no? De proponer situaciones específicas, no de crear objetos. De movilizar un momento, una manera de entender la vida en una situación específica y no tanto de crear el fetiche y de salirse pues de esa comercialización del arte en la que muchas veces para la que la escena del arte trabaja, ¿no? Y sin llegar a transformar nada. Que bueno, que en principio pues tiene todo el sentido porque es muy político, es decir, hacer este tipo, pensar el arte desde este lugar, es finalmente una posición política en la que ustedes crecieron y tenía todo el sentido que artistas que habían crecido dentro, creyéndose el hombre nuevo, intentaran ser transformadores, ¿no? Solo que quisieron transformar lo que no tenía que ser transformado, porque realmente el Estado se supone un Estado estático, no transformador, y ahí ustedes encontraron pues esa contradicción entre retórica estatal y hacer, ¿no? El hacer del proyecto y el hacer en sí mismo, ese deseo de cambio, pues no podía, tenía que ser terminado, ¿no? Completamente terminado. Y yo te quería preguntar, bueno, Bueno, la conclusión más o menos así, que lo que siento ahora cuando te escucho hablar a ti, fue como el proyecto, no estaban dadas las condiciones para hacer, porque era el proyecto hacer. No podíamos hacer nada, porque no estaban dadas las condiciones. No están dadas las condiciones. No sé cuándo estarán dadas las condiciones, y queríamos, queríamos sencillamente echar abajo la civilización moderna. Queríamos estar en la comunidad primitiva de nuevo, hacer que las cosas fueran primordiales, como era al principio. Nada de teatro, artes plásticas, todo compartimentado y separado, sino esta imagen del chamán era de nuevo lo que estamos buscando, lo que realmente funcionaría, ¿no? Y y cuánto, te iba a preguntar, bueno, dos cosas. Una, ¿cuánto tiempo estuviste sin regresar a Cuba después que 21 años. Sí, estuve 21 años. eh, saliste de Cuba pensando que sí ibas a volver y estuviste 21 años sin regresar? Exactamente. Y la otra Exacto. cosa es, bueno, tú decías, no estaban dadas las condiciones y
yo que soy, bueno, otra generación de artistas, nací en el 85, justo cuando tú estabas pensando todo el hacer. Salí de la escuela, salí de San Alejandro en el 85. Y yo estaba naciendo en ese momento y bueno, te quería preguntar esto, ¿no? ¿Crees que están dadas ahora las condiciones en Cuba hoy para hacer un proyecto? Eso es lo que te estaba diciendo, es que no están dadas las condiciones ni nadie sabe cuándo estarán las condiciones. Esto sencillamente, creo que las personas o alguien interesado en esto tiene que hacerlo y olvidarse de un apoyo institucional. O, por ejemplo, hacerlo sabiendo que le está entrando el dinero por otras vías. Nosotros recibimos dinero cuando fuimos a Pilón, nos pagaron las historias. Este tipo de cosas hay que hacerlo fuera, lo haces tú, como yo hice el objeto y lo tenía en mi mochila y lo enseñaba, ya está. Eso no se puede, no son compatibles el hacer con las condiciones en las que está la sociedad. No lo son, no creo. No lo fue para ti, que es una generación que viene después, y no lo veo. ¿Qué le y aquí en el capitalismo, menos, porque aquí sí es donde todo es con el billete. Entonces, no. Por eso te decía, es que en realidad lo que queríamos era echar abajo la civilización y volver hacia atrás. Eso era lo que por lo menos lo que en algún momento llegué a sentir. Era como, esto no funciona, vámonos hacia atrás. ¿Qué le puedes decir pues, a esta generación jóvenes de artistas, ¿no? Que están intentando un poco movilizar o que están movilizando mucho, detonando mucho, ¿no? De lo que sucede en la sociedad cubana hoy, de una forma pues ya más directa y desmarcada totalmente del Estado. Así ya nosotros no nos creemos al hombre nuevo desde muy temprano, ¿no? Desde hace muchas décadas. Y ¿qué te parece? ¿Qué podrías como decirle esto? Pues eso mismo, ya lo planteé. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. No esperes apoyo, no esperes que eso funcione con un apoyo que al final lo que te va a lastrar tu propuesta. Sencillamente hazlo como dé lugar. Si tienes el corazón puesto en eso, pues tienes que hacerlo y ya está. Y de eso no hay entrada monetaria, así que busca otra manera de que te entre la compensación monetaria por otro lugar y hacer esto, porque no. Y ahora, en este momento, pues, ¿qué hace Nilo, no? ¿Sigues con la música? ¿En qué proyectos qué estás haciendo? Para ir cerrando las ideas de qué pasó con ese Nilo, ¿no? ¿Cómo pudiste un poco como canalizar todo ese deseo de sublevar a través de la música, ¿no? Nada, todos estos años ya, desde que salí de Cuba, me he dedicado completamente a la música y soy DJ, MC, hago fiestas o conciertos y últimamente, bueno, hubo un momento así de gran boom a principios del 2002 cuando saqué el disco y una nominación a los Grammy, cantar con la vieja Teba Centraguera, con Manu Chao, con héroes míos, algunos inclusive artistas como La Maldita Vecindad, tú que estás en México, ahí había un grupo que se llama, La Maldita Vecindad, yo era fan a ellos, bueno, pues también canté con ellos y fueron momentos muy, muy, muy interesantes. Y ahora, bueno, en España sobre todo. Ahora estoy aquí en Alemania y lo mismo, sigo, pero ya uniendo mis dos facetas de músico y de DJ. O sea, mi presentación es como una mezcla entre DJ y MC, ¿no? Pongo piezas mías, piezas de otro, y es como un show al cual le llamo Cuban Bass, por el estilo de música que tiene que ver con un estilo de música que se hace en Latinoamérica para baile que se llama Tropical Bass, es música de baile. Entonces,
Y como creo que fue en el 2018, no, en el 2015, me invitaron a hacer un performance y fue de nuevo como una conexión con el mundo de las artes plásticas, ya haciendo realmente un performance, pero usando la música aquí en un hotel que tomamos durante una semana, un pintor amigo mío, Pozo, también conocido allá en Cuba, Pozo. Ujú. Pozo tomó un hotel y me invitó a hacer esto. De allí era interdisciplinar, o sea, que era con imagen, la música, yo cantaba, había objetos que había fabricado y volví a recordarme de el performance donde lancé los 100 Picasso. Este mismo performance lo hice de nuevo ya muchísimo mejor en Cuba, en una sede de arte latinoamericano, ¿no? ¿Cómo se llama? Que está en el Malecón. No sé qué sé será, ahora no recuerdo. Y, No sé si ¿verdad? existirá todavía. Pues, bueno, en el 2018 con Francis y la que era su pareja, pues me invitaron a hacer ese mismo performance ahí. Entonces fui a Cuba y de nuevo, y me sentí como de nuevo conectado con el mundo de las artes plásticas. A la misma vez, ahora en diciembre pasado, noviembre, diciembre pasado, René Francisco me invitó a su exposición online y yo la inauguré con una especie de show performance, 3 canciones mías, donde hice toda la visión, toda la parte visual. Y bueno, lo hice todo, la música, mastering, imagen, el video, todo lo hice yo. Era bastante integral todo. Y bueno, ahora mismo mismito, bueno, hace como 2 días acabo de tener una conversación con otro artista, un fotógrafo, y estoy intentando hacer un evento en el cual haya música, haya fotografía, haya una exposición después, haya interacción con la gente y vamos a ver si puedo invitar a otro artista que es muy bueno, es muy buena interactuando con la gente, que se llama Marlis Pallenberg, y, un fotógrafo que se llama Alfredo. Entonces de pronto me di cuenta esta semana que estoy intentando hacer algo que vuelva a estar, que quiero hacer algo ahora mismo que tiene cierta conexión con toda esta etapa de la que hemos estado hablando del proyecto Hacer, ¿no? Y De alguna forma, ¿no? Te iba a decir, no has dejado de pensar en tu producción artística como evento, ¿no? Es decir, esto se ha mantenido. sí, Y eso me parece como súper coherente dentro de tu carrera, ¿no? Es decir, pensarte a ti mismo como alguien que activa a la gente, sea desde el arte, desde el performance, como un loco pintando en la calle o haciendo música, ¿no? Pero de alguna manera de eso se ha tratado, ¿no? Un poco de motivar y movilizar y detonar. exacto, Y saber del proyecto Pilón, bueno, para mí ha sido súper importante porque es un proyecto que quedó en una zona gris, del que no se habló más, que no terminó bien, que no era conveniente que conociéramos de alguna forma. Y bueno, tener la experiencia de que me contara qué pasó, cuál fue el espíritu, no solo del proyecto Pilón, sino de hacer en total como un proyecto de los 80 que, que, que además caracteriza muy bien qué pasó en la segunda mitad de los 80 con los jóvenes, qué estaban viviendo, qué estaban sintiendo, cómo estaban pensando en el arte y cómo era todo esto extremadamente político, ¿no? Político pensándolo dentro de, bueno, de los espacios sensibles que se detonan, pensando yo ahora en Rancière, pero también político estrictamente pensando en lo administrativo, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento de alguna forma al Estado, incluso sin quererlo, es solamente por esa potencialidad movilizadora que tenían ustedes como jóvenes. Pues yo, Danilo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación a explicarnos de tu juventud subversiva y que, bueno, de alguna manera es fundamental para nosotros también como artistas saber que eso ha sido como parte de la historia, ¿no? De la historia del arte cubano y que ese espíritu transformador ya de una forma muy distinta, pero está ahí, ¿no? Está ahí como ese deseo de movilizar a la gente.
creo que eso nos une mucho como generación. Genial. Entonces te agradezco un montón. Y hay que estar al tanto, bueno, de tus próximos proyectos, hay que estar al tanto de tus eventos. Vamos a ver, esta historia que estamos viendo ahora me está gustando mucho. Te quería decir que, no sé, si de pronto algún día tal vez se diera repetir algo desde el punto de vista de los demás, porque Lázaro, Abdel, Alejandro López, Sí. y, bueno, el que escribió el artículo en el Revolución de Cultura. Sí, sí, este proyecto, esta búsqueda del proyecto Pilón tenemos que seguirla con otros de los artistas que estuvieron presentes, definitivamente. Porque sí, es muy importante como también conocer, ¿no? Sus puntos de vista y también, bueno, como habías dicho, tenemos más de una fase, entonces hay que revisar. Rafael López Ramos, que no me vino el nombre, el que escribió el artículo. Él no era del proyecto Pilón, pero se sensibilizó con nosotros y él fue el que escribió ese artículo de Revolución de Cultura. Yo Pues te he mandado los links. Bueno. Tenemos esa tarea para Estratos también, entonces regresar al proyecto Pilón con otros integrantes para seguir reconstruyendo un poco la historia del arte cubano de la que no se ha querido hablar más, ¿no? Si alguien quiere escribir, ya sabe. Pues ahí tenemos aquí estamos. Pues te agradezco mucho, Nilo, y nos vamos despidiendo. Ha sido increíble poder conversar contigo todo este tiempo y interrogarte un poco sobre tu vida y tu juventud. Un abrazo y muchas gracias a todos los que nos han estado viendo a esta hora de la noche y de la madrugada de Nilo. Y bueno, pues estaremos pronto con otros estratos queriendo que sean también sobre el proyecto Pilón para seguir conversando sobre un segundito, voy a lanzar mi propaganda. Pásense por mi página web, nilomc.com, que por allí pueden ver todas las músicas que estoy haciendo, nilomc.com. Música, mis videos y todo. Y bueno, eso nada más. No les digo Instagram porque no tengo, desde hace 2 semanas no tengo Instagram. Pero pronto tendrás de nuevo. Pronto lo tendré de nuevo. Ya hay avisaré. Que seguir a Nilo para ver que nos subleve un poco el alma. Eso. Bueno. Sucedieron esas cosas.